Hola, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que asistís a esta primera conferencia de este curso 24-25. La verdad es que estoy encantado de que Javier esté aquí, pero él sabe que me encantaría que esto no se produjese porque significaría que seguiríamos contando con él como profesor. Si buscamos en la web de la UDC a ver qué cosas ha hecho Javier, la verdad es que es apabullante. Envidiable, porque además de hacer un montón de cosas, yo creo que las he hecho casi todas bien, incluso cuando discutíamos. Lo has hecho bien. Javier se formó en esta escuela, es por lo tanto exalumno como la mayoría de los que estamos aquí. Leyó su tesis en el año 91, según los datos que figuran, fue profesor desde el 85 y se ha jubilado, aunque no lo parezca, se ha jubilado después de casi 40 años dedicados a la docencia. Es el primer exalumno que alcanza la máxima categoría académica, puesto que se ha retirado como catedrático de universidad. Ha dirigido 7 tesis, tiene 13 patentes, 102... Bueno, no sigo porque los demás quedamos avergonzados, yo por lo menos. Bien, esos son datos, esos son números, y eso lo puede ver cualquiera. Yo me permitiréis que hable de Javier, primero como alumno suyo que fui. Era el profesor más joven que tuvimos en sexto, no sé si se acordará él, en estructuras, estabas con Juan Valcárcel. Y, bueno, nos dio clase en aquel momento un joven profesor, como muchos de los que estamos aquí fuimos jóvenes después. Me encantaría que los que después fuimos jóvenes haberlo hecho también como lo hizo él con nosotros. Yo después volví a coincidir también como alumno en una situación especial, estupenda, porque yo había acabado la carrera y hice la especialidad de proyectos de estructuras porque quería aprender y la verdad que ese año aprendí bastante. Luego ya como compañero profesor, Javier ha sido secretario del centro, ha sido director de departamento, ha sido un montón de cosas, pero yo creo que sobre todo ha sido alguien leal, digno y sobre todo apasionado por la arquitectura. Desde una rama que aparentemente, no sé por qué, a veces no tiene muy buena fama, lo cual me parece una absoluta majadería, pero Javier ha demostrado desde siempre que el arquitecto es un magnífico arquitecto y desde su especialidad de estructuras lo ha demostrado. Hemos coincidido también ya como compañeros profesores en talleres, en cargos de responsabilidad, como decía antes, hemos discutido, pero siempre la discusión ha sido noble, leal y para mí muy fructífera porque Javier es de las personas que siempre merecen la pena y de las que siempre hay que aprender. Insisto, estoy encantado de que estés aquí. No voy a decir tu casa porque sería otra majadería más, evidentemente, claro que es tu casa. Y vuelvo a decirte que me encantaría que no te hubiese sido. Pero bueno, has decidido y yo creo que has decidido bien. Se te ve estupendamente, de lo cual me alegro. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Miguel. Te agradezco todas las palabras porque sé que son fruto mucho más de la amistad que a lo mejor que de los méritos que has contado. Y ciertamente me he jubilado y me parece que soy de los pocos que me he jubilado y he cortado de raíz todo, es decir, cambio de vida total. Y bueno, por ahora me va muy bien. No sé el futuro cómo será, pero la verdad es que creo que hay momentos que uno tiene que cortar y punto. Y llevo, como comentaba Miguel, estuve desde el año 85, bueno, en realidad antes ya empecé como becario de FPI, con lo cual llevo un montón de años y yo creo que lo que pude hacer ya lo he demostrado y bueno, y creo que hay que dejar paso a los siguientes, muchos de los cuales son alumnos que ellos creen que son jóvenes, pero no lo son tanto ya, con lo cual realmente tienen más cerca la fecha de jubilación de lo que están pensando. Bueno, cuando Miguel me propuso el dar esta charla, claro, dije, bueno, siendo catedrático de estructuras, pues lo lógico es que sea en el ámbito, en el área de estructuras. Y bueno, planteé varias alternativas y luego me pareció lógico pues hacer un recorrido de la investigación y de los aspectos de consultoría estructural en los que he estado siempre involucrado y hacerlo, digamos, también para que se vea pues la versatilidad de la formación que vais a recibir los nuevos alumnos y las posibilidades que tiene también el ámbito que tiene las estructuras en el ámbito de la arquitectura y en facetas a veces colaterales, ¿no? Al final, como lógicamente el tiempo es limitado y tenía que acotar el tema,
pues decidí mostrar la investigación que hemos hecho en el área con los profesores que están aquí ahora sentados y compañeros del área, pero tuve que acotarla también porque tenemos investigación en muchos otros aspectos, fundamentalmente pues, en estructuras desplegables o de rápido montaje, bueno, una serie de cuestiones. Entonces decidí centrarlo en lo que ha sido más característico de mi trayectoria investigadora a partir de cierto momento, que ha sido en las estructuras de madera. Y lo digo porque ahora la madera está muy de actualidad, está incluso diría de moda, por todos los aspectos de sostenibilidad, ecoeficiencia y demás. Y nosotros empezamos en todos los temas de madera hace más de 30 años. Concretamente, lo he hecho así un poco de forma secuencial, lo que voy a exponer, para que se vea cómo fuimos saltando de unos temas a otros con cierta ligazón. Y todo empezó, y de hecho empiezo ahora con el tema de las mallas espaciales de madera, de módulos apilables, porque realmente en el año 90 fue cuando defendí yo mi tesis doctoral, es decir, hace 34 años. Y fue sobre un tema, en concreto, mallas espaciales de acero, un aspecto bastante árido de análisis no lineal, y bueno, una historia que ahora no viene a cuento, pero mallas espaciales de acero. Las mallas espaciales de acero, a quien no sepa un poco en qué se fundamenta, es una tipología estructural pues a base de poliedros que por superposición llenan el espacio, y a lo largo de fundamentalmente años 60, 70, tuvieron un apogeo brutal porque se consideraba, y bueno, y ciertamente era así, una tipología estructural con unas prestaciones enormes. Entonces, ha habido ejemplos, hay infinidad, he cogido 4 o 5 simplemente como flashes de lo que ha sido esto, pues desde la gigantesca cubierta de la Expo de Osaka del año 70 de Kenzo Tange, con unas dimensiones brutales del orden de 300 metros de longitud, con barras de 10 metros, es decir, una escala brutal, o todos los desarrollos de Fuller del año 67, concretamente de la cúpula de la Expo de Montreal, y también, es decir, hay numerosísimos ejemplos más, pero yo he hecho como 4 aspectos que a mí me parecen fundamentales dentro de este desarrollo de las mallas espaciales. Y uno de ellos ha sido los nudos. Uno de los problemas grandes que tienen este tipo de estructuras es el diseño del nudo. De hecho, hay numerosas patentes, pero sin ninguna duda el nudo de Max Mengeringhausen, el famoso nudo Homero del año 42, ha sido el nudo básico que en el momento que terminó su patente ha copiado todo el mundo, porque resolvía la problemática de acometer barras en cualquier dirección del espacio para resolver las geometrías complejas de este tipo de estructuras. Y también otro desarrollo interesantísimo es de Mamoru Kagouchi, el sistema Pantadon, que se basaba en una problemática, es que estamos hablando de estructuras de enorme dimensión, y uno de los grandes problemas era el montaje de estas estructuras, tener que estar ensamblando barras a una altura de 30, 40 metros, es un tema pues que entrañaba a veces estructuras auxiliares de coste importante, y este ingeniero japonés diseñó un sistema que se llama Pantadon, que básicamente lo tenéis ahí en este ejemplo que aparece a la derecha. Lo que se trata es de montar toda la estructura y todos los acabados a una cota muy inferior, convirtiendo la estructura en un mecanismo a base de eliminar una serie de barras, y con gatos hidráulicos se sube a su posición definitiva, creando pues esta estructura que es en Kobe, que fue la primera de gran envergadura con este sistema, pero hay otra mucho más conocida aquí, que es el Palau Sant Jordi, donde se ha utilizado este sistema. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque todo esto estaba vinculado a las mallas espaciales, como os digo, yo hice la tesis sobre eso porque me parecía un tema pues, de gran novedad en el momento en que estuve desarrollando la tesis, y hubo una cosa que me llamó la atención, es que realmente la tipología de mallas espaciales como tal se suele situar en el año 1907 con unos estudios que hizo Graham Bell sobre cometas. Bueno, es lo de menos la fecha concreta, pero sí que me parece sorprendente que, iniciándose una tipología estructural tan exitosa y con grandes posibilidades como la de las mallas espaciales, curiosamente, casi en la misma fecha, 1906, se desarrolla una patente de Otto Hesser, un ingeniero suizo, que
podemos decir que es el inicio de la madera tecnificada. Es decir, pasamos de madera serrada a madera laminada. A partir de el utilizar piezas de madera de menor dimensión que pegadas con adhesivo nos permiten conformar piezas de una escala mucho mayor o de dar, digamos, un material casi formáceo, darle forma a las piezas estructurales. Curiosamente, siendo casi coetáneos en el tiempo, resulta que no han ido juntos casi nunca. Es decir, hay poquísimas mallas espaciales de madera. Hay algunas, y yo pongo aquí una que en concreto me parece muy singular, que es un puente en el puente Isar, que es del año 93. Estas fotos las hice yo hace 5 o 6 años, se mantiene en un estado extraordinario y, como veis, es la tipología de mallas espaciales, básicamente sustituyendo las barras de acero por barras macizas de madera. En esa fecha, y por eso digo que sitúo el inicio de toda la investigación que desarrollamos luego en el área, me planteé yo, ¿por qué no hacemos mallas espaciales de madera? Si realmente la tipología estructural es muy eficiente y la madera es un material con grandes prestaciones, pero mucho más ligero que el acero, y con unas características muy parecidas al acero en cuanto que son piezas rectilíneas, es decir, encajaría bastante bien. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos barras huecas de madera laminada. Estas en concreto se corresponden con la estructura espacial que está aquí en la universidad y que son barras de 125 milímetros de lado con un espesor de 25 milímetros. Son barras de una enorme ligereza y que tienen unas prestaciones significativas. Para que veáis la idea, esta foto, bueno, con 30 años menos ahí, pero cogemos esas barras que al final son barras de 3,30 metros y el peso son 14 kilos. Es de una ligereza enorme. Y en estos ensayos donde se ve a Mariló, pues para dar una idea de la escala, estamos hablando de 3,30 metros y una esbeltez notable, ensayado a compresión, aquí ya roto por pandeo. Fijaros la carga que aguanta, que son 190 kilonewtons. Para los que no, a veces no tienen un orden de magnitud, estamos hablando del peso de 10 coches tipo sub o tipo todoterreno. Es decir, una carga muy importante con una barra hueca de 25 milímetros de espesor. Esto realmente fue posterior a la estructura de la que voy a hablar. Fueron ensayos realizados a posteriori, pero cuando nos encargaron a Pepe Vázquez y a mí el hacer una estructura, una malla espacial para cubrir la pista de tenis que había arriba, pero respetando las edificaciones que ya existían, pues bueno, nos planteamos hacer la estructura, pero no teníamos más allá de cuestiones teóricas y análisis numéricos, pero no teníamos ensayos. Y realmente era un tema preocupante meternos en una estructura en la que no había experiencia en el desarrollo de estas tipologías, como digo, muy poca. Y planteamos una estructura que además aprovechamos para hacer una solución también bastante singular y atractiva, que fue el hacer todo el cerramiento de las partes que había que cerrar, porque por aquí ya estaba la edificación existente que había que respetar. Lo hicimos con ladrillo, utilizando paraboloides hiperbólicos para conseguir rigidez suficiente frente al viento, porque el muro tenía una altura del orden de 10 metros, que os recordar. Bueno, estos son los muros de ladrillo, con todo muro de un pie, es decir, 24 centímetros de espesor, donde arriba pues lleva una cadena de hormigón para anclar la malla. Bueno, el problema con el que nos encontramos es que vamos a construir una estructura de cierta envergadura, una tipología pues que hay poca experiencia, y lo preocupante era el comportamiento a nivel de nudos. Es decir, aguantar compresiones, es decir, aguantar cargas una contra otra en la directriz de la pieza es fácil. Ahora, aguantar tracciones ya no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo conseguimos transmitir las tracciones en una barra de madera al nudo? Entonces empezamos a diseñar distintas alternativas y como no teníamos medios en ese momento, hicimos una serie de ensayos bastante cutres, bastante reducidos para lo que realmente hoy pienso que fuimos bastante atrevidos. Bueno, hicimos ensayos con barras con distintas soluciones, se ven ahí, donde lo ensayamos donde pudimos, en concreto en Megasa,
Y bueno, con resultados interesantes. Para que veáis, es decir, la solución al final era la barra hueca se cerraba también por temas de incendio con un taco macizo de madera de alta densidad, en concreto el hondo, y con una barra roscada de acero fijada con adhesivo, que también era novedoso. Bueno, ya veis el resultado. Es decir, fijaros que en el momento de la rotura, una pletina aquí, una chapa de acero, que era la que tenía que aguantar el gato cuando rompía, pues fijaros cómo quedó tras los impactos. Es decir, que los resultados en general pues fueron interesantes. Probamos distintas soluciones pues con tacos de la misma madera, madera más blanda, más dura, rebajes, es decir, distintas alternativas, y al final nos quedamos con la que digo que es con un taco del hondo. Así se construyó la estructura. Como nos sobraron unas poquitas barras de la estructura, las guardamos en el departamento, las tuvimos allí a las pobres sin control ninguno, sometidas a soleamiento, humedad, y las tuvimos ahí, y cuando dispusimos de algo de dinero las ensayamos. Y los ensayos, la verdad es que son muy espectaculares. La barra, que como digo, tiene 3,30 metros, con 25 milímetros de espesor, y cuando alcanza la rotura, fijaros, la rotura es típica de pandeo, es de inestabilidad, pero con valores que, como visteis, rondan los 200 kilonewtons, es decir, que valores muy importantes. La verdad es que la rotura era francamente bonita, y bueno, realmente demostró un comportamiento que nos tranquilizó bastante. De todas maneras, cuando se hizo el planteamiento de la malla espacial, tratamos de superar la idea inicial, que es una malla espacial es un conjunto, digamos, de barras y nudos. Nosotros, dado que una malla espacial no deja de ser, pues en este caso en concreto, pirámides de base cuadrada acopladas, ¿por qué no montamos la malla ya con módulos, no con barras y nudos? De tal manera que venga desde el taller los módulos completos, y los módulos que además son estoapilables, pueden encajarse todos como a modo de sillas, de tal manera que ocupan muy poco espacio y pueden venir completos desde el taller. Bueno, así se hizo, y aquí se ven distintas imágenes del proceso de montaje, con los módulos. Los módulos son de 2,45 metros de lado, y la malla en principio se iba a montar entera, porque como es muy ligera se podía montar en el exterior y subirla completa. La realidad es que, por razones que ahora no vienen al caso, no pudimos utilizar el espacio exterior y tuvimos que montarla dividida en 3 partes. Las montábamos dentro, la subíamos, la girábamos y la colocábamos en su posición definitiva. Entonces aquí se ve el proceso de montaje, y en el último tramo, pues ya como hubo que sacarla al exterior, girarla en el aire en el exterior y terminar de montarla. Y aquí se ve la estructura prácticamente completa, falta ahí un trozo de muro que hubo que dejar precisamente para poder sacar la malla. Y bueno, y lo que quiero destacar de esto es que esta estructura, el peso de la estructura de madera, no llega a 9 kilos metro cuadrado. Es de una ligereza brutal. Primero porque el material es madera laminada, que pesa 400 y pico kilos metro cúbico, y luego porque son barras huecas, ¿no? Fijaros que las conexiones de nudos al final casi añaden un peso equivalente al de la madera, es decir, pero aún así estamos en valores ridículos. Bueno, esta imagen simplemente es para, al final, confirmar que la estructura no se ha comportado mal, porque esta imagen, me acuerdo Pepe y yo, que fuimos después de una ciclogénesis explosiva, creo que era Klaus, en el año 2008, 2009, por ahí, con vientos que tiraron todos los eucaliptos que había alrededor de la estructura, y bueno, fuimos a ver si seguía en pie o si seguía el mismo camino que los eucaliptos que había al lado. Pero bueno, ahí está, y supongo que seguirá, hace tiempo que no la veo, pero seguirá ahí arriba funcionando. Bien, entonces os he contado esto de las mallas y en concreto este edificio que ya tiene muchos años, pero para que veáis un poco cómo ha sido la trayectoria, porque a raíz de esta estructura nos dimos cuenta que tampoco se sabía prácticamente nada de anclajes de barras de acero en madera, así como había bastante información de anclajes de barras en hormigón. En madera, nada. Consultamos con las empresas más importantes de adhesivos y la mayoría de ellos tenían ensayos y resultados de anclajes de barras en hormigón, pero no en madera. Con lo cual decidimos, bueno, podemos meternos en este mundo. El mundo de los adhesivos
realmente a mí me parece enormemente atractivo. Hoy en día ya lo pongo más en duda por todos los temas de sostenibilidad y demás, pero en aquel momento nos parecía un tema interesantísimo y entonces empezamos una nueva línea de investigación que era las uniones de barras de acero en madera. Aquí, en ese momento, pues, se hizo un desarrollo enorme que dio lugar a la tesis doctoral que hizo la profesora Dolores Otero, Mariló, vamos, y se hicieron un montón de ensayos con maderas de todo tipo, castaño, elondo, abeto, con madera aserrada, madera laminada, madera microlaminada. Hicimos un montón de ensayos, utilizamos muy distintos adhesivos, porque tampoco teníamos información, ni las casas tenían información, pues desde las casas de Hilti, de Sika, bueno, bastantes tipos de adhesivos, que es un mundo también, porque te das cuenta que el adhesivo, aparte de soportar las cargas que tiene que transferir, tiene que tener una viscosidad adecuada. Y entonces nos dábamos cuenta que algún adhesivo lo metíamos y éramos incapaces de introducir la barra porque era excesivamente denso. Otros, en cambio, eran tan fluidos que migraba y quedaba el espacio entre la barra y la madera y no unía. Bueno, ha sido un mundo interesante y sin que podamos hablar de que somos especialistas en adhesivos, pero bueno, sí que aprendimos bastante. Entonces, bueno, hicimos también muchos ensayos a compresión, a tracción de un tipo, tracción de otra, que no entro en detalles, pero que tiene trascendencia uno y otro, y vimos cómo rompían. Y lo primero que nos sorprendió, bueno, en realidad lo primero que nos sorprendió es que metimos la pata y resulta que un lote importante de probetas nos rompió el acero, cosa que nos parecía impensable. Cuando hicimos los primeros tanteos, bueno, a nadie se le ocurre que una barra de acero vaya a romper cuando está anclado a mejor con 80 milímetros o 90 milímetros en madera, con lo cual perdimos un lote entero porque nos rompió. Las barras de acero eran barras de acero, quiero recordar, 4.6 o 5.6, es decir, un acero estándar normal. Tuvimos que pasar todas a acero 8.8, es decir, un acero de alta resistencia, porque si no nos fallaban las barras. Con lo cual hicimos una serie de ensayos y a partir de ahí pues detectamos modos de rotura, que básicamente el modo de rotura es que falla la madera, nunca el adhesivo, o casi diría nunca, bueno, podríamos matizar dependiendo del tipo de adhesivo, pero el fallo realmente es siempre en la madera en una superficie prácticamente concéntrica con la barra y con valores de carga altísimos, ¿no? Entonces, bueno, eso dio lugar pues a toda una formulación de capacidades de carga, etc. Y también nos planteamos otra cosa, que es cómo evoluciona esto en el tiempo. Entonces hicimos también unos ensayos muy interesantes, que fue ensayos de envejecimiento prematuro, que fue coger probetas, insertar las barras encoladas con el adhesivo, que en este caso adhesivo epoxi, y meterlas en una cámara climática, unas sin más y otras cargadas con el valor que tendría en una estructura real, y someterlas a ciclos repetitivos que ya están normalizados de temperaturas que llegan a alcanzar pues elevadísimas, 80, 90 grados, ciclos de humedad repetitivos con objeto de ver el envejecimiento. La verdad es que se comportaron de maravilla. Las piezas de madera salieron hechas unos zorros en algunos casos, llenas de fendas y tal, pero el comportamiento fue adecuado. Y también nos permitía ver cómo podía ser la evolución en el futuro de este tipo de soluciones. Pero quisimos dar un paso más, y el paso más fue lo siguiente. Resulta que en el momento que quieres soportar valores de carga altos, necesitas longitudes de anclaje largas, importantes, es decir, necesitas hacer taladro de cierta dimensión y meter esto una longitud de anclaje importante, que puede ser una limitación, pues muchas veces por las propias dimensiones de la viga. Entonces diseñamos una cosa que fue una solución que se patentó, que fue el bulbo adhesivo. El bulbo adhesivo es un tema elemental, es coger y hacer un ensanchamiento de ese taladro dentro de la propia madera para que cuando tires, en lugar de arrastrar esa superficie concéntrica pequeña, arrastre mucho más volumen de madera. Entonces, bueno, la solución nos pareció muy buena, creíamos que iba a ser muy eficaz, pero siguiente problema, ¿cómo hacemos un ensanchamiento en una barra? Es
Es decir, hacemos un taladro, imaginaos, de 12 milímetros, ¿cómo puedo hacer dentro un ensanchamiento de 40 milímetros? Entonces empezamos a darle vueltas y diseñamos brocas. La primera broca más elemental era esta. Claro, esta tiene una limitación, que esta dimensión no puede ser superior al diámetro del taladro, con lo cual el ensanchamiento es pequeño y además, como es excéntrica, vibra. Pero luego desarrollamos otras alternativas y concretamente esta última de broca con unas bielas, pues la verdad es que yo creo que es bastante ingeniosa y se basa en lo siguiente. Esto ya veis que es una cosa pedestre, porque al final, digamos que nosotros desarrollamos la parte conceptual, pero no somos ingenieros industriales ni hemos conseguido una empresa que desarrolle pues todas las cuchillas en condiciones, con lo cual fue una cosa que casi conseguimos de medio favor con alguna empresa y por eso tienen este aspecto cutre. Pero son unas bielas que lo que se basa es que cuando tú introduces esto en el taladro, que tiene la misma dimensión del taladro inicial, al presionar contra el fondo va abriendo las cuchillas y va desbastando y aumentando el diámetro. Aquí tenéis el proceso. Aquí las cuchillas entran en paralelo y al empujar contra el fondo van abriéndose y lo que genera es un ensanchamiento dentro. Cuando ya tienes el ensanchamiento, tiras, cierra automáticamente las cuchillas por simple presión y te queda el ensanchamiento dentro. Bueno, con esto, pues nos lanzamos de nuevo a hacer campañas de ensayos. Distintos tipos de madera, distintas soluciones, bueno. Y fijaros, para que os deis idea, mirar el tamaño del anclaje que hemos hecho. 60 milímetros, esta dimensión, con ese bulbo. Pues estas piezas aguantaron 60 kilonewtons. Es decir, volviendo al caso de antes, 3 todoterrenos colgados de un anclaje adhesivo de este tamaño. Gracias a este bulbo. Además, lo que se pone de manifiesto aquí es la eficacia conceptual de la solución, porque lo hicimos con distintas maderas, ya veis, madera laminada, madera microlaminada y distintos adhesivos, distintas marcas, y el resultado fue prácticamente igual. Pero siguiente paso. Trato de alguna manera de ir recogiendo secuencialmente lo que hemos ido viviendo. Siguiente paso, detectábamos que cuando los anclajes ya tenían más longitud para aguantar también más carga, empezaba a rompernos el adhesivo. No había adhesivo, ni siquiera el adhesivo epóxico, que tiene una elevadísima resistencia, que aguantase. Con lo cual, de nuevo, volvíamos a estar limitados. Y entonces acabamos inventando el multibulbo. El multibulbo, en el fondo, si lo pensáis, es como un taco, un tojino. Lo que pasa es que es un tojino de adhesivo, es decir, que tiene varios ensanchamientos y lo que se gana es una capacidad de carga muy grande, porque fijaros qué bloques de madera arrastra, ¿no? Con lo cual, digamos, resolvimos el tema de los anclajes, nos aburrimos del tema y cambiamos, ¿no? Y el siguiente cambio fue plantearnos una situación, que fue la siguiente. La madera, de alguna manera, las estructuras de madera, en general tenían una tendencia a la solución clásica de vigas de madera, viguetas de madera, entablados, y queríamos, dar un paso en hacer, soluciones más actuales, con mayores prestaciones, intentar salvar mayor luz. Entonces empezamos a plantearnos soluciones mixtas, que inicialmente eran soluciones de madera, nervios de madera y madera contralaminada. Madera contralaminada son elementos superficiales con tablas en una dirección y tablas en otra, con objeto de darles estabilidad dimensional. Bueno, empezamos a meternos en este campo y uno de los problemas gordos de la madera, de los problemas, significativos de la madera, es que la madera se deforma, tiene una rigidez relativamente baja y además se deforma con el tiempo. Todo el mundo tiene la experiencia, una estantería de libros que dejas la carga y con el tiempo va ganando deformación. Entonces, bueno, realmente cuando uno dimensiona y diseña estructuras de madera, la inmensa mayoría de las veces su dimensionado, es decir, el tipo de piezas que tienes que colocar, está condicionado por la deformación. Entonces, bueno, queríamos ver cómo podemos salvar mayor luz, es decir, hacer estructuras de mayor envergadura y que al mismo tiempo la deformación no nos condicione. Entonces, lo primero que se nos ocurrió,
una parte es meter mayor sección, pero bueno, intentábamos, digamos, darle un toque más tecnológico. Lo primero que se nos ocurrió es, pues tesamos la madera, es decir, metemos un tendón, una barra de acero, que se le mete una carga contraria y lo que hace es incurvarlas en sentido contrario. Entonces, bueno, para comprobar la eficacia de esto, pues hicimos piezas. Pensar que estas piezas eran de una dimensión notable. Estamos hablando de nervios de forjado de 9 metros de luz, es decir, que son con 30 centímetros de canto, es decir, son piezas de una gran esbeltez. Como veis ahí, eran piezas en T, y bueno, las había pues macizas y con agujeros, es decir, para meter los tendones. Hicimos, uno de los problemas que se plantea cuando haces una sección mixta es la conexión. Es decir, para que una sección mixta sea eficaz hay que evitar el deslizamiento. Es decir, que las dos piezas casi fueran como solidarias. Las soluciones por las que fuimos fue, siguiendo con nuestra historia de los adhesivos, chapas de acero perforadas, encoladas con adhesivo en unos canales. Son de una eficacia enorme, pero yo no las haría hoy en día porque, primero, por el adhesivo, la sostenibilidad y luego tiene cierto engorro su montaje. Aquí veis las piezas en los ensayos, insisto, 9 metros de luz, y ensayamos pues, muy diversas condiciones, simplemente apoyadas sin tendón, con un tendón de acero, y los resultados fueron buenos, se vieron, pudimos analizar las roturas de las piezas, cuando se precipitan por la presencia de nudos o por algún otro tipo de fallos, pero observamos una cosa, el tendón no nos resolvía lo que queríamos. Y no nos resolvía lo que queríamos por una idea que yo creo que es muy sencilla, trato de explicarosla. La madera es muy ligera, pesa muy poco. Si yo pongo un tendón y lo teso, si lo teso mucho se incurva muchísimo la pieza, con lo cual ya el problema de la deformación lo tengo en sentido inverso, ya no me vale, lo tengo que tesar poco. Entonces, si la teso poco, cuando meto cargas también es poco eficaz. Entonces, estuvimos dándole vueltas y desarrollamos un sistema que también patentamos, que es un dispositivo de autotesado. La filosofía del dispositivo de autotesado yo suelo decir que es parecido un poco como a la lucha oriental, es decir, aprovechar la fuerza al contrario, que es cómo puedo hacer un dispositivo que cuando cargue la viga, la propia carga de la viga me sirva para tesar. Y entonces hicimos este dispositivo, que es un mecanismo de 2 bielas al que se ancla el tendón. Cuando se carga la viga, deforma las bielas, tira del tendón y aplica más carga. Cuanta más carga, más tesa. Se descarga, se destesa. Conceptualmente, la solución, bueno, aquí se ven porque hicimos unas piezas para probarlo y demostró que funcionó bien, con sus pegas, que tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero, insisto, fijaros que esto tiene 9 metros de luz, es decir, y bueno, analizamos las roturas y aquí se ve en un modelo que se hizo la filosofía. Las dos piezas unen el tendón que va de lado a lado y cuando entra en carga se tesa y al descargar se destesa, con lo cual la fuerza con la que tesa siempre está vinculada a la carga actuante, con lo cual es mucho más eficaz, ¿no? Y aquí se ve también, para que se vea la entrada en carga, cómo cuando se carga la pieza entra en carga el tendón. Bueno, con eso también nos planteamos cómo evoluciona esto en el tiempo. Pues también hicimos ensayos con estas vigas de madera, 9 metros de luz, insisto, 30 centímetros, porque es de una esbeltez muy grande, y pusimos cubetas con 60 centímetros de agua encima, y lo tuvimos, yo creo que fueron 2 años y pico, y los resultados son interesantísimos, sobre todo por sorprendentes. Lo que os puedo decir es que las primeras veces que fuimos a medir pensamos que habíamos hecho algo mal, porque las vigas, en lugar de deformarse hacia abajo, iban hacia arriba. Bueno, algo falla. Y se ven las gráficas. Las cargamos y tenían 25 milímetros y llegaron a tener 19. ¿Por qué? Por la humedad. La madera es de una enorme sensibilidad a los cambios higrotérmicos. Entonces, cuando la madera, las condiciones ambientales, se producía, aumentaba el nivel de humedad de la madera e hinchaba, como la sección era simétrica, se incurvaba para arriba, a pesar de tener 60 centímetros de agua encima.
Entonces, bueno, realmente los resultados fueron muy interesantes, esto dio lugar a publicaciones y demás, pero bueno. Y el último paso en este desarrollo de sistemas, en el que estamos ahora ya en la última parte, o están, pero yo ya no estoy, pero bueno, están en la última parte, son los sistemas mixtos de madera-hormigón. Y son los sistemas mixtos porque yo una y otra vez, a pesar de que, como veis, he estado siempre vinculado al mundo de la madera, no hay que ser talibán de la madera. Quiero decir, yo creo que la madera hay que utilizarla racionalmente y los otros materiales también. Y veíamos que a lo mejor el combinar la madera con una losa superior de hormigón de reducido espesor nos aportaba una serie de ventajas. Monolitismo, nos servía para dar continuidad a las piezas poniendo armaduras, nos servía para temas de fuego, para temas de vibraciones, etc. Con lo cual, lo primero que hicimos fue trasladar casi las soluciones que estábamos haciendo con nervios de madera y madera contralaminado a hacer madera y hormigón. De nuevo, problema, conexión. ¿Cómo se conectan dos materiales para que no deslice? Las soluciones iniciales fueron iguales, con chapas. Para saber realmente caracterizar esto se hicieron infinidad de ensayos con chapas de un tipo, de otro, que no entro en detalles. Los resultados fueron muy buenos y luego se ensayaron ya piezas de gran dimensión. Fijaros que esto engaña porque el hormigón es esto. Esto que se ve aquí es un tablero de 30 milímetros que se utilizó como encofrado, pero que no tiene ninguna función estructural. Si se dejó perdido, en realidad esto no existiría, con lo cual estamos con 5 centímetros de hormigón y los nervios, ya veis las deformaciones que se alcanzaron y los valores de carga enormemente altos. También se hicieron ensayos de larga duración para ver el comportamiento, pues teniéndolas un par de años con el agua. Y el paso siguiente, que yo creo que es el más interesante, es que dijimos, bueno, estamos de alguna manera vendiendo la sostenibilidad, la madera con la ecoeficiencia, todos estos temas que están ahora tan en boga. Utilizar adhesivos, ya parece que rompe un poco con esta idea. Utilizar chapas de conexión de acero, pues también. ¿Cómo podemos conseguir un comportamiento similar prescindiendo de esos factores? Y se nos ocurrió una alternativa. ¿Por qué no hacemos el alma de madera, en concreto contrachapada, otra vez, con perforaciones, de forma que el hormigón penetre en esas perforaciones y esos cilindros de hormigón transmitan la carga de uno a otro? Bueno, entonces, empezamos, primero fueron modelos en realidad virtual, diseñamos también bovedillas de cartón y nos metimos en un tema que era, digamos, intentar que fuese lo más sostenible todo. Lo que pasa que empezamos con forjados, pero ya dimos todos los pasos para convertirlo todo en una estructura completa, de tal manera que también hagamos las vigas mixtas con madera-hormigón y los pilares también mixtos madera-hormigón. Todo esto tiene una lógica, que es el proceso de montaje. Aquí estaría el cajón, que puede ser con madera contrachapada, madera contralaminada, cajón que conforma el encofrado de los soportes que se hormigonan. La madera nos permite apoyar las vigas, porque si no habría que esperar a que fraguase el hormigón y alcanzase una cierta resistencia, con lo cual inmediatamente que se hormigona se pueden apoyar las vigas porque quien resiste es la madera. Se colocan las vigas también con los tableros perforados, se apoyan los nervios de los forjados en las vigas, se colocan los elementos aligerantes, sean bovedillas de cartón, que yo no las recomiendo, así de claro, a pesar de que nos han funcionado, dan más trabajo ensamblar las bovedillas de cartón que meter un pórex. Lo que pasa es que el pórex no podíamos ponerlo, era como, tanta sostenibilidad y bovedilla de pórex. Se meten las armaduras y se pueden combinar con los elementos de fachada de madera contralaminado, con lo cual tenemos un conjunto todo resuelto en madera con un volumen mínimo de hormigón. Para que os deis una idea, el peso de toda la estructura superficial es del orden de 1,8 a 2 kilonewtons metro cuadrado. Pensar que una estructura de hormigón equivalente estaría en 7, 7,5. Por tanto, es enormemente ligera, volumen de hormigón muy reducido,
Y aquí se ve pues la imagen, ¿no?, con lo que serían las vigas de madera, los forjados, todo totalmente autoportante, que lo puedes ir montando sin tener que esperar a que frague el hormigón, con lo cual realmente pues nos pareció una solución muy interesante. Problema, de nuevo, ¿cuánto aguanta la conexión? Con lo cual, previamente nos tuvimos que meter en una campaña de ensayos con tableros perforados, variando el diámetro, variando la disposición, espesores. Bueno, se hizo una campaña de ensayos. Ahora se está con estos, que bueno, ya se han ensayado, que es con madera contralaminada, porque la filosofía es que una misma empresa pueda realizar todo el proceso para digamos, no perderse en distintos oficios. Los resultados fueron extraordinariamente buenos, es decir, la capacidad de carga altísima, el deslizamiento muy bajo, con lo cual ya nos metimos a hacer piezas. Ya veis aquí el proceso laminado con piezas de gran tamaño, previamente al ensayo. Aquí ya la colocación, ya veis lo que sería el alma, las boberías de cartón, y aquí hormigonados, ya veis, 5 centímetros, es decir, tienen una enorme esbeltez. Y se ensayaron piezas de 6, 720 y 840, quiero recordar. Estos tacos que veis no tienen ninguna utilidad, se pusieron porque teníamos dudas de si al meter la carga podría haber un punto localizado, es decir, estos son de quita y pon. Bueno, ya se ve hasta qué punto se llegó a deformar la estructura cuando se produce el fallo. De nuevo estamos hablando de grandes esbelteces. Se ensayaron también en voladizo, aquí veis que está apoyada y anclada aquí, esto está en voladizo con la carga en punta, hasta que se produce la fisuración total del hormigón. Y también esto está en el CITEC en estos momentos, es decir, que lleva, no sé si lleva ya 2 años o casi. 2 años abajo tenemos tres nervios, 3 piezas de 6, 7, 20 y 8, 40, cargados todos con sacos de gravilla para ir viendo precisamente la evolución en el tiempo a nivel de deformación. Y no solo hemos hecho eso, sino que ya hicimos las vigas. Aquí se ve una viga, aquí sería el soporte, ya se ve aquí la viga apoyada en el soporte, y luego los ensayos. Esta viga, si no recuerdo mal, la rotura se produjo con 460, creo, kilonewtons. 23 coches, 23 todoterreno. Es decir, que estamos hablando de una carga enorme. Y el pórtico, donde ya son los soportes, que además se cargaban también simultáneamente en distintas condiciones, y con la carga, llegamos al tope de la capacidad de carga de la célula, que eran 600, tuvimos que parar porque además, antes de llegar al tope, se fisuró completamente la losa de piso, con lo cual hubo que parar el ensayo porque lo que nos falló fue la losa de piso de este laboratorio. Con lo cual, como veis, esto realmente los resultados son muy buenos. En este momento pues se están haciendo otro tipo de ensayos, pero bueno, el tema continúa. Y creo que es un campo de enorme interés. Bueno, eso sería un poco la investigación vinculada a la madera. Y ahora hablaría de la consultoría estructural. Y fijaros que pongo consultoría. Ya lo adelanto, que yo soy, me molesta enormemente, reconozco que odio la palabra calculista. Cuando te dicen, bueno, el tema de cálculo de estructuras. Evidentemente que hago cálculo de estructuras, pero palabra calculista es como convertir las estructuras en contabilidad. No es. Las estructuras es proyecto, es concepción, es diseñar, es determinar el sistema y evidentemente luego es el cálculo. Pero el cálculo es una comprobación de que cumplen los niveles de seguridad y las exigencias, digamos, para garantizar ante la sociedad un resultado. Pero una estructura es buena o mala desde el diseño, desde el proyecto, desde la concepción. Por eso cada vez que se diga, no, yo tengo mi calculista, es un tema que me pone muy nervioso, ¿no? Bueno, y en consultoría estructural voy a hacer referencia a 2 cosas, porque muchas veces la propia consultoría lleva temas de investigación. Estos son 2 temas que a mí me parecen muy curiosos, muy bonitos, que hicimos Félix Suárez y yo, respecto a 2 problemáticas. Esta es un tema que había encargado Rodiñas, la empresa de prefabricados, que nos ponía manifiesto que era un incordio enorme cuando se utilizan fachadas de sistemas prefabricados el que haya voladizos.
Primero, por una razón, temas de puentes térmicos, impermeabilizaciones, etc. Pero sobre todo la colocación, el tener voladizos y estar subiendo piezas pesadas, enredaba muchísimo y nos plantearon si habría la posibilidad de diseñar una solución que permitiese montar voladizos a posteriori. Y entonces, bueno, estuvimos dándole vueltas, Félix y yo, y llegamos a un sistema elemental que era a base de unas espadas, por llamarlo así, que se metían dentro de unas vainas, es decir, un tubo dentro de otro tubo más grande. Entonces, dejabas los tubos en la estructura, en la losa, en el forjado, llevan unos reguladores para que quede todo perfectamente aplomado y el elemento prefabricado del voladizo venía con esas espadas y luego se insertaba, se regulaba y se terminaba. Bueno, estos son modelos virtuales, pero se hicieron antes de... Ya querían construir, dijimos, vamos a asegurarnos. Con lo cual se hicieron modelos a escala real. Aquí veis un tramo de losa de 6 metros donde se metió un voladizo en una posición centrada y un voladizo excéntrico para ver el comportamiento en distintas posiciones. Primero, para ver cómo era el montaje y ver si realmente era muy simple. Y la verdad que Rodiña se había quedado encantado porque dice que era tirado. Lógicamente se trae colgado, se inserta y punto, ¿no? Y se metió carga y los resultados fueron muy buenos hasta el punto de que ya se hizo un edificio con este sistema que también está patentado. Durante la ejecución quedan esas vainas en el propio forjado y luego vienen los balcones o los voladizos con la forma que quiera, que pueden venir totalmente terminados, se insertan, se gradúan con esos tornillos y una vez que está ajustado se rellena con un mortero, un grout, para que queden fijos. La verdad es que no sé si ahora ya empezaron alguna otra obra, pero bueno, quedaron muy contentos y bueno, y hay una solución, digamos, de consultoría, pero con una rama de investigación. Y otra que también es muy interesante es que por parte de Supervisión y Control, la empresa que llevaba todo el tema de esto de ITVs, de Inspección Técnica de Vehículos, querían tener, digamos, una fase expansiva, llevando la construcción de estaciones de estas de ITV a países, pues a lo mejor con no mucha capacidad de desarrollo de estructuras o de ejecución de estructuras complejas, y nos plantearon la posibilidad de hacer la estructura de una estación estándar de forma que se pudiese montar casi con poquísimos medios, con una llave fija, de forma simplificada, y que fuese todo ultra compacto para llevarlo en un contenedor. Entonces desarrollamos un sistema que también se patentó con unos soportes telescópicos en forma de U con las alas hacia afuera que llevan dentro como unas ménsulas y todas las correas y todo, ¿no? Y el proceso, para que veáis, sería este. Eso es una pieza completa, todas las piezas que lleva alojadas. Los soportes permiten las distintas alturas que tienen cada una de las líneas, la zona de administración, la línea universal y la de vehículos pesados. Con simples tornillos desde dentro se pueden desplegar con distintas pendientes esas ménsulas formadas por dobles vigas y luego, una vez montado con esto que es elemental, los soportes de cada uno de esos elementos, vienen las vigas, que es una T enormemente esbelta y que se fija con simples tornillos. Bueno, como veis es un sistema muy elemental. También iban las correas y todo este paquete va en un único conjunto, un contenedor. De hecho, la estación de Sion ya se montó todo así. Lo que pasa es que luego, que yo sepa, la expansión internacional quedó en nada, pero bueno, la solución quedó y la verdad es que nos divertimos mucho. Y yo creo que fue bastante interesante, ¿no? Bueno, y luego está la otra faceta que creo que es importante poner de manifiesto como posibilidades, digamos, de desarrollo, que es la consultoría estructural, pero en proyectos de estructuras. Yo he tenido la suerte de colaborar con arquitectos pues que hemos hecho obras pues francamente interesantes. Y a mí lo que me parece fundamental, precisamente comentando lo que decía antes de esa manía que tengo, la palabra de calculista, es que la estructura forma parte del proyecto, colabora en el desarrollo del proyecto, en la concepción del proyecto,
Y yo creo que eso es el gran valor. Y luego, bueno, viene el análisis. Esto en concreto es el Museo de las Peregrinaciones con Manolo Gallego, donde la idea básica del edificio pues era una especie de grieta o gran lucernario central, y aquí en la planta baja tenía que haber un espacio diáfano, con lo cual lo que se planteó una estructura donde, digamos, el elemento más característico es lo que aparece aquí en rojo, es una estructura que hicimos Emilio Martín y yo, a base de una estructura, bueno, ni celosía ni pórtico, una cosa intermedia, pues por una serie de condicionantes, pero con unas grandes piezas que van apoyadas en el núcleo de ascensores en dos soportes que permiten dejar diáfano todo y que sobre ellos se montan toda la estructura de pórticos que, digamos, divide los diferentes espacios en los que se resuelve el Museo de Peregrinaciones. Incluso hubo otra solución que hubo que hacer también muy singular y yo creo que bastante atractiva, y es que en esta zona teníamos una luz, creo que era de 9 metros y pico, y una limitación de canto estricta por temas de altura libre y temas de instalaciones. Y al final se recurrió a una solución de forjados a base de vigas cajón de acero perforadas para el paso de todas las instalaciones, bueno, una especie de cajón con las alas en T, que realmente pues funcionó francamente bien. Con lo cual lo pongo de manifiesto para, bueno, una solución en acero donde realmente pues el proyecto de la estructura forma parte de la concepción del proyecto arquitectónico. Otro ejemplo, también con Manolo Gallego y con Pablo Gallego, es las oficinas de la Estrella Galicia, que aún no se terminaron allí en el polígono de la Grela, y donde la intervención era reutilizar las antiguas naves de Concorde, típicas naves con pórticos a dos aguas de 24 metros de luz, y donde, digamos, atendiendo el nuevo uso, se pretendía meter unos grandes lucernarios, que son estas piezas que vienen aquí, que nos permitieron al mismo tiempo dotar de la capacidad resistente a una estructura que tenía unas cargas bajísimas, pues con esta solución de estructuras que inicialmente fueron trianguladas, luego quedaron en estructuras porticadas, que vinculada a la estructura existente resolvía el problema arquitectónico de esos grandes lucernarios, de cambiar totalmente el espacio interior, y al mismo tiempo el problema estructural. Esto en acero. Bueno, aquí se ven unas imágenes, aunque ahora hay ya ciertos cambios. Cambiando de material, en hormigón, pues he escogido también una obra relativamente reciente con Alfredo Freixedo y Pedro Dieguez, que es una obra excelente del Campus Agua en Ourense, donde pues la estructura conceptualmente son dos grandes cajones de hormigón que alojan todo el tema de circulaciones verticales, escaleras, ascensores, etcétera, que dan estabilidad al edificio, y el resto del edificio se resuelve todo con losa maciza in situ de espesor reducido y pilares de hormigón, en algunos casos de pilares de acero en las zonas de fachada. También con Pedro y con Alfredo Freixedo hicimos la recuperación, la rehabilitación integral del mercado en Ourense, donde hubo que hacer el vaciado integral del edificio, respetando las fachadas pétreas, y donde interiormente ese vaciado al final se metieron nuevas losas macizas de hormigón in situ, siendo especialmente atractivo la solución en los espacios ya del bajo cubierta en el último nivel, donde se hacen unos grandes voladizos para dejar conectados los espacios, es decir, no se llega a fachada, y se recuperan además los pilares de fundición en el último nivel, dejándolos totalmente vistos con unas pequeñas pletinas para apoyo de la nueva estructura de cubierta. Entonces, al final, lo que trato de poner de manifiesto es que son todos aspectos fundamentalmente conceptuales, de diseño, de concepción, ¿no? Y también, como ejemplo de hormigón, pero ahora en otra variante, hormigón prefabricado, una prefabricación pesada, que son las oficinas que tiene también Estrella Galicia, que están en Morás, en el polígono de Morás, y que es una solución enormemente singular, que está haciendo los prefabricados Rodiñas, donde la estructura es una estructura anular, es decir, es conformada por grandes vigas de hormigón
prefabricadas. La verdad es que el acabado es impresionante, yo creo que se ve en la imagen con todos los detalles para que luego al meter el hormigón in situ quede todo enrasado, y que viene con unos conectores extremos que se conectan a esta especie de capiteles de todos los pilares circulares metálicos. La cosa tiene mucha miga porque tenía que irse montando todos esos anillos de forma que fueran estables antes de la colocación de todos los elementos, ¿no? Y además lleva una gran pieza central que se convierte casi en un elemento escultórico y definitorio del espacio de este edificio, que son estas piezas troncocónicas que tienen 4 metros de diámetro, es decir, que son piezas prefabricadas que se soportan en un pilar central para conformar esta estructura anular, ¿no? Que son varios elementos de ese tipo, con un acabado que la verdad es espectacular como queda. Me refiero a acabado de texturas, ¿no? Bueno, y me vais a permitir que pase rápidamente también un tema de escaleras. ¿Por qué de escaleras? Reconozco que soy maniático, es decir, de las escaleras. Me parece que es un elemento que, aparte de, digamos, del aspecto estructural, normalmente pues aparecen relacionadas con espacios abiertos, son elementos que pueden tener una componente no solo funcional y estructural, sino estética, ¿no? Acordaros de Vitruvio. Entonces, bueno, realmente los aspectos de diseño y de definición de la escalera pues me parecen enormemente atractivos. Entonces, también escaleras de acero, por ejemplo, esta escalera está hecha con una chapa de 6 milímetros de espesor. Esa esbeltez es posible porque está funcionando en sentido transversal, no en el sentido de la escalera. Realmente estos son como vigas de canto, las contrahuellas son como vigas de canto en ménsula que arrancan desde el muro de hormigón, con lo cual te permite una enorme esbeltez. O cuando se pretende una escalera totalmente diáfana, también en este caso acero, pues que está resuelta con una simple chapa recortada y los peldaños ensamblados con una unión oculta, de forma que no se ve ningún tipo de herrajes y que permite una sensación enormemente diáfana de esa escalera. O esta es la escalera de las oficinas de Estella Galicia, que os enseñaba antes, que yo creo que aún no está acabada me refiero con los acabados, que es una estructura muy singular. A veces las fotos no dan idea de lo que representa, porque es un elemento que, fijaros que el anclaje está, mirar dónde están los pilares posteriores. Entonces, es un elemento donde toda la escalera se sostiene en esta especie de viga de celosía y toda vuela desde esa viga de celosía. El acabado final va a ser que esto va a ir forrado en madera, si no cambia Manolo y Pablo respecto a esto, y el resto va cerrado todo con cristal, con lo cual se convierte en una especie de mirador que conecta la zona institucional con la zona de oficinas. En otro ámbito, también en acero, pero con una concepción estructural totalmente distinta, las escaleras del Museo de Peregrinaciones con Manolo, pues donde el elemento estructural es el propio antepecho de la escalera. Es un gran chapón, una chapa de 20 milímetros que interiormente va forrada en madera y que es la que sostiene toda la escalera, que tienen trampa. Tanto Manolo, sin ninguna duda, y yo personalmente también soy muy maniático, me encanta que no toquen las escaleras los paramentos, esa sensación de que pasa la luz, el aire. Entonces esta escalera puede parecer que está toda volada, no está volada. Tiene unos apoyos aquí y aquí, lo que pasa que están puestos a una altura que los hace invisibles desde el uso de la escalera ni desde abajo, salvo que pegues la cabeza contra el paramento, con lo cual la sensación es muy liviana en ese sentido. Con Alfredo Freixedo había hecho hace bastantes años también el Auditorio de Cangas, también con Emilio Martín, y también se planteaban las escaleras. En este caso todo el volumen de escaleras, que tenía un protagonismo muy grande en ese espacio, va totalmente volado respecto al plano de la estructura. Y aquí el planteamiento es totalmente distinto. Esto es hormigón, vigas de hormigón que descansan en estas ménsulas transversales, dejando también el peldañeado visto por debajo.
O esta otra escalera también con Alfredo y Pedro, que es el Centro de Investigación en San Sebastián, con escaleras de hormigón, voladas todas, lo que pasa que tienen esta pletina con objeto de acompasar las deformaciones entre ellas, ¿no? O esta otra, que de nuevo ya veis las manías se van reproduciendo, esta es la escalera ¿cómo se llama? El mercado de la Plaza de Bastos de Orense, donde toda esta escalera también va separada de la pared, lleva unos anclajes ahí, pero la escalera queda todo separada de forma que sea como un elemento casi independiente. Y remato con esta, que no está construido, pero a mí personalmente me parece de una gran belleza, que es en el futuro edificio, aún no se ha empezado, de todo el complejo de Ciencias da Saúde en Santiago de Compostela, donde en la zona de biblioteca pues, se hace esta especie de escultura, que es una escalera toda en hormigón blanco, volada desde el paramento posterior. Con lo cual veis, en este barrido que ha hecho de distintos materiales, distintas tipologías, las posibilidades que tiene la concepción estructural, la componente de diseño, etcétera, en el resultado final. Y para rematar toda esta visión de las posibilidades que hay en el área, está otro mundo que es la patología, porque evidentemente con el paso del tiempo, con defectos de diseño, defectos de cálculo, elementos agresivos, se producen problemas de patología estructural, desde típico problema de corrosión y desprendimiento de parte del forjado de las bovedillas, cuestión típica con la que nos podemos encontrar, la presencia de fisuras en estructuras, donde como técnicos tendremos que intervenir para saber cuál es el origen de ese problema, dictaminar el origen, ver las soluciones y muchas veces, que es uno de los aspectos importantes, saber la trascendencia, saber los niveles de seguridad y tomar las decisiones oportunas. Y a partir de ahí, reforzar o no reforzar la estructura. Con lo cual, lo que he tratado de poneros de manifiesto es, y creo que es una de las ideas básicas de toda la charla que pretendía contaros, es que los que empezáis la carrera vais a tener una formación muy polifacética, que vais a abordar temas desde aspectos de composición, historia del arte, historia de arquitectura, proyectos y todos los aspectos tecnológicos, lo cual permite un ejercicio bastante versátil de la profesión. Más allá, por supuesto, de la realización de proyectos, edificación, pues hay muchos otros campos que a veces nos olvidamos de ellos y por eso he tratado de hacer un barrido de distintas cuestiones en las que me he visto yo siempre involucrado, vinculados al campo de las estructuras. Y me vais a tener... y fijaros, otro tema de patología interesante. Este es muy interesante porque el edificio prácticamente no ha llegado a inaugurarse y debe tener 15 o 20 años. De una estructura de madera, y fijaros, error claro de diseño constructivo, sin ninguna duda, fijaros la parte de estos arcos, esto es un punzón, metido así con la mano. Fijaros cómo está, pudrición absoluta. Esto, o demolición del edificio, o nueva estructura, o alguna otra solución que nosotros hemos planteado y no sé si se ha ejecutado o se va a ejecutar. Pero esto es por un defecto. Y es que, fijaros, la cubierta cubre hasta aquí y se ve la banda, la lluvia actúa, los cambios de humedad en la madera es lo peor que hay y al final se va generando la pudrición y acabamos en una situación en la que de repente tienes una estructura con unas luces muy importantes, todos los arcos, que o la tiras o te metes una obra de recuperación importante. Bueno, y si me permitís para rematar... una parte frívola. Frívola quiero decir que yo siempre que he podido me he metido en el diseño de lo que he podido. Y me ha llevado a aspectos a veces de todo tipo. Desde diseño gráfico, cuando hubo que hacer el logo del departamento, donde se hizo el logo y la versión en versión 3D que hizo Pepe con las impresoras 3D para un lapicero,
pero me he metido en diseño de joyas. Bueno, pues tuve la oportunidad, un brazalete, pues en plata, pues con la fecha, que es la que hace, digamos, el brazalete, o el diseño de un llavero de mi Mini, utilizando espesores, o el cartel que tenía en mi despacho, utilizando, como actuaba de consultor, pues hago el nombre con los perfiles. Y mobiliario. Siempre que he podido, desde la cosa más chorra elemental de una mesa con 4 ladrillos y un cristal, que nunca mejor dicho, a mobiliario de todo tipo. En definitiva, yo lo que quiero transmitiros, como os digo, es que la formación que vais a tener es muy completa, va a abarcar muchas áreas de conocimiento y luego cada uno, pues bueno, ejercitará la profesión en el campo que le parezca, pero donde tenéis grandes posibilidades que deberíais de aprovechar. Y nada más, con esto concluyo. Muchas gracias.